Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes, esperando que se encuentren bien junto con sus familias. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso que se llama hombre de valor o valiente. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Jueces capítulo 6, versos del 11 en adelante, que dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesaerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Señor que nos ayude. Le decimos: Padre que estás en gloria, alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar el consejo de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a entender, a comprender y a ser bendecidos por tu buena palabra. Gracias, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver esta noche un tema que es hombre de valor. Y hay una versión en inglés, de la versión de King James, que dice que hombre valiente y esforzado, o esforzado y valiente. En esta versión de King James de la Biblia dice que es man of valor, que significa hombre de valor. Entonces, ¿qué es un hombre de valor? ¿Qué es valiente o qué es lo que vale un hombre? Y vamos a ver algunas características de un hombre de valor. Un hombre de valor es uno que ama a Dios con todas sus fuerzas y lo enseña a su familia. Un hombre de valor es uno que procura ser líder espiritual en su hogar. El aspecto espiritual es determinante para el ser humano y a menudo lo consideramos como algo irrelevante. He conocido personas que, a pesar de haber alcanzado algún éxito, ya sea en una profesión, un éxito económico, prosperidad material, una posición o algunos triunfos en el deporte, aún así se sienten vacíos en su interior. El ser humano solo puede estar completo cuando su relación con Dios ha sido restablecida. Cuando todos nuestros proyectos buscan honrarle, entonces habremos encontrado un significado verdadero de ellos. Nos convertimos más que exitosos, nos convertimos en hombres de valor. Es por eso que a la fe debemos agregar virtud, acción y motivaciones correctas. Y esto de estar en Cristo Jesús es lo que nos da valor, el que seamos hombres de valor. Y a veces hay quien está más preocupado por alcanzar éxitos en el mundo, por cosas de materiales. A veces creemos que la persona tiene éxito cuando tiene una buena casa. A veces pensamos que la gente tiene máximo éxito cuando tiene dinero, cuando tiene fortuna, cuando no le falta nada. Pero a lo mejor podemos ver que su corazón está vacío, su alma está vacía. Por eso necesita restaurar una buena relación con Dios para poder ser un hombre de valor. Y vemos en este pasaje, dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Era un hombre temeroso, un hombre con miedos, con preocupaciones, que le atemorizaban los madianitas a Gedeón, de que llegaran y le fueran a quitar el trigo y dejar a su familia sin comer. Y hoy en día también está pasando a veces esa situación en nosotros, sobre todo los padres de familia, las cabezas del hogar, que nos preocupa que por esta pandemia hay muchos que han perdido su trabajo, hay muchos que su economía ha menguado, y esos temores de enfermarse por esta pandemia, por este virus, y nos preocupamos tanto de esa situación. Esta pandemia nos agarró de sorpresa. A lo mejor no estábamos prevenidos en lo económico, pero sí deberíamos de haber estado prevenidos en lo espiritual para poder
esperar todo lo bueno y lo malo que venga a nuestra vida, estar preparados en Cristo Jesús. Y es Él el que nos da valor, el que seamos hombres de valor. Entonces, necesitamos ver, mire, un hombre de valor es uno que no le importan las circunstancias y hace lo que tiene que hacer. Mire lo que estaba este Gedeón estaba lleno de problemas, no tan solo él, sino todo el pueblo de Israel en esa situación. Eran oprimidos, eran acosados por los madianitas. Y mire lo que estaba haciendo, dice que estaba escogiendo el trigo, le estaba escondiendo Gedeón. Y tenía su alma llena de problemas, también tristeza y frustración, pero sabía que tenía que guardar el trigo y lo estaba haciendo bien. Y mire, tú y yo cuando hemos guardado la palabra de Dios en nuestra vida, Dios nos va a sacar adelante de esta pandemia. Dios, yo sé que nos está sacando adelante de todo este virus que está azotando a todo el mundo, porque Él es bueno para con los suyos. Y bien, vamos a ver, dice que para esconderlo de los madianitas, debemos de tener visión de las cosas. A veces la gente se pregunta por qué viene esto, por qué el Señor permite toda esta pandemia, por qué el Señor permitió que se extendiera este virus, el coronavirus que está afectando a todo el mundo. Lo permitió porque también nosotros, la humanidad totalmente se ha alejado de Dios y a veces nosotros también nos hemos preocupado más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Pero cuando tú y yo tenemos una visión certera en nuestra vida, todo lo que pasa a nuestro alrededor no nos debe de influir temor, sino valor el cual podemos sacar adelante las circunstancias difíciles que se presenten a nuestra familia. Y miren lo que dijo Gedeón, dice, si Jehová está con nosotros, en versos más adelante dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mire, el hombre de valor no se engaña a sí mismo, reconoce que no todo está bien, ve su condición y no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Y Gedeón a lo mejor reconoció en su momento que le había fallado a Dios. No tan solo él, sino también el pueblo de Israel. Y mire lo que le dice el Señor, ¿verdad? Aquí, en el verso dice, verso 14, de Jueces 6, verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, Dios lo estaba respaldando. Dios le estaba diciendo, yo voy a estar contigo. Y tú vas a librar a Israel de los madianitas con tu mano. Porque yo voy a estar contigo. No tan solo te envío, sino voy a estar contigo. Y mire lo que respondió Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y mire, hay un reconocimiento de que él no puede solo. De que por sus fuerzas no va a poder. Así debe ser un hombre de valor, que sepa que por sus fuerzas no va a sacar a nadie en adelante, sino con la ayuda de Dios. Que por él mismo no puede hacer nada, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Y miren, más adelante dice, mi familia es pobre en Manasés. Hay otra de las cosas que a veces la gente o nosotros nos consideramos pobre. Pobre es aquel que no tiene a Cristo. Podrá tener todas las riquezas del mundo, podrá tener poder en el mundo, podrá ganarse en el mundo, pero sin Cristo no es nada. Y nosotros no somos pobres porque el Señor Jesucristo se vino a ser pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Y un hombre de valor es eso, reconoce que su riqueza viene de Dios. Nuestra riqueza y nuestro valor viene de Dios, por cuanto le hemos reconocido a través de Cristo Jesús. Y sigue más adelante diciendo,
El menor, yo soy el menor en la casa de mi padre, el menor. Entonces, una de las cosas que podemos reconocer casa paternal, que tú y yo, mire, un hombre de valor reconoce la paternidad. Un hombre de valor no anda de iglesia en iglesia, no anda un lugar a otro, sino reconoce dónde fue formado, dónde tú y yo hemos sido formados en la iglesia Shaddai a través de la buena palabra de Dios. Y como hombres de valor reconocemos nuestra casa paterna, así como Gedeón. Y más adelante dice, si he hallado gracia en el verso 17, dame una señal de que tú has hablado conmigo. De que tú has hablado conmigo. Y el hombre de valor no hace nada si no está seguro de que el Señor está con él. De que no hace las cosas al ahí se va o al trancazo y a ver qué sale. No, un hombre de valor sabe y sabe con certeza que Dios está con él porque ha dado sus señales. El Señor da señales en nuestra vida para seguir adelante. Mire, qué característica más importante es la de un hombre de valor, de que te necesitamos tener nosotros, como Gedeón. Gedeón podemos ver que él escondía el trigo, nosotros tenemos que esconder el pan para lo que viene. Vienen cosas tremendas. Esto que estamos pasando de la pandemia no es nada. Es una probadita de lo más tremendo que viene. Y tú y yo tenemos que guardar la palabra. Dice que Gedeón guardaba el alimento o guardaba el trigo. Así nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios para lo que viene. Y esa palabra nos va a mantener seguros y firmes para lo que viene como hombres de valor. Otra de las características dice que él empezó a confiar en Dios y pidió señal para que vean que Dios estaba con él, que Dios lo mandó. También hubo humildad porque reconoció que era pobre y que con Dios lo tenía todo. Ese es un hombre de valor y le pidió señal. Y vamos a ver de lo que es un ejemplo de valor y vamos a ver la vida de David. David dice que vemos ahí en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el verso 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y mira el verso 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Miren, vamos a ver lo que es un hombre de valor. David. En el verso 32 ahí de 1 Samuel 17 dijo, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra los filisteos. Mire, un hombre de valor da valor a otros. A veces la gente se atemoriza de los problemas, la gente se atemoriza por la pandemia, la gente se atemoriza por lo que no nada más es de la enfermedad, no nada más es un quebrantamiento de la salud por este virus, sino también viene un quebrantamiento en la economía, viene un quebrantamiento total en la economía, en lo político, en lo social, en lo cultural, en todo el mundo. Entonces tenemos nosotros como hombres de valor infundir valor a la demás gente, pero primero a los de casa. Un hombre de valor infunde valor a otros. Ahí en 1 Samuel 17, el verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire, lo contrario a un hombre de valor lo vemos en Saúl. Y los hombres como Saúl no solo se desaniman y se atemorizan, sino que también tratan de desanimar a otros, de atemorizar a los demás. Y empiezan a infundir miedo en vez de valor. Eso es lo contraste. Lo contraste de David está Saúl. David, un hombre de valor. Dice, yo iré y pelearé con él.
y Saúl un hombre atemorizado. En el verso 28 dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire, aquí un hombre de valor no se ve afectado. David no se vio afectado por lo que dijo su hermano, ¿no? Él soportó las críticas. Ni siquiera se atrevió a frenar la crítica, el ataque de su hermano, sino que se mantuvo firme como un hombre de valor. Y mire, se dio valor Eliab con David, pero le daba miedo el gigante Goliat. Nada más lo veían y oían la voz y se escondían, les daba miedo ese gigante. Pero sí se dio valor con David, un jovencito pequeño, sí se dio valor, ¿verdad? Y así hacen los hombres que le tienen miedo a todas las circunstancias, pero cuando alguien se atreve a decir que se puede vencer, que puede vencer las circunstancias, que puede vencer todas las adversidades, a veces lo criticamos, a veces queremos hacer menos, queremos infundirle nuestro miedo, queremos infundirle el temor, y el hombre de valor no se deja influenciar por nada. Ahí en 1 Samuel, capítulo 18, del 7 al 8, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, ya nada más le falta que les den el reino. Y mire, a los que no son hombres de valor sí les afecta lo que diga la gente. En serio, les afecta lo que digan los demás. Y están más pendientes de lo que digan los demás. Y un hombre de valor no. Un hombre de valor se enfrenta a las circunstancias y no le hace caso a las críticas, no le hace caso a las murmuraciones, no hace caso a lo que diga la gente, le hace caso a lo que diga Dios. Eso es un hombre de valor, que primero le hace caso a Dios que hacerle caso a todo lo que diga la gente. Ahí en el 1 Samuel capítulo 17, verso 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. A los hombres de valor no los detienen que estén solos. Él no dijo, vamos a vencer a este filisteo o a los filisteos. Dijo, no, yo voy a salir y yo lo voy a derrotar, yo lo voy a vencer. Eso es un hombre de valor, porque sabía lo que se había enfrentado anteriormente. Recordemos lo que hemos enfrentado anteriormente. Algunos han enfrentado a la muerte, algunos han enfrentado al diablo y han vencido. Esta pandemia también la vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús y vamos a salir triunfantes y vamos a salir victoriosos porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él es el que nos da valor. Cristo Jesús es el que nos da valor. Aquel que dice, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, aún en medio de las circunstancias más adversas, aun cuando las circunstancias crezcan y se vean más gigantes que cualquier cosa, yo voy a estar con ustedes. Porque yo he vencido al mundo. Y así como yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer, es lo que nos dice el Señor Jesús. David era un hombre de valor y él se enfrentó solo a Goliat. Ahí en el ejército de Saúl, el ejército de Israel, había hombres experimentados en batalla, experimentados en la guerra. Pero cuando vieron al gigante Goliat se atemorizaron y se escondieron. Y David no se atemorizó. David era un hombre de valor, porque sabía la experiencia que él había tenido en la intimidad cuando cuidaba a sus ovejas, cuando se enfrentó al oso, cuando se enfrentó al león y los mató,
por salvar a sus ovejas. Y tú y yo somos hombres de valor y vamos a pelear para que esta pandemia tampoco les afecte a nuestra familia. Que esta pandemia no llegue a nuestra casa, a nuestro hogar y nos afecte. Vamos por eso a pelear en el nombre de Cristo Jesús, porque somos hombres de valor. Y vamos a pelear por nuestra familia y vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Y David salió solo, pero sobre todo, porque sabía solo, pero de hombres. Nadie lo acompañó más que Dios, porque Dios estaba con él. La mano de Jehová estaba con David. Con David, él tuvo la certeza de que el más grande estaba con él. Todo el pueblo de Israel veía a Goliat grande. Y de seguro David les dijo, se les hace grande ese Goliat. Si vieran que yo conozco al más grande de todos, que yo he estado con él en la intimidad, con el más grande, y es el que me da valor. Así tú y yo hemos estado en la intimidad con él, en la intimidad de la oración, en la intimidad de la meditación de su palabra, en la intimidad de la alabanza, de la adoración en esta pandemia que muchos hemos estado con él más grande que cualquier circunstancia difícil que se haya presentado en este mundo. El más grande está con ustedes, está con nosotros, mis hermanos. Y en 1 Samuel capítulo 17, verso 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire, Saúl con todo su ejército tenía miedo. Y le tenían miedo y nada más lo frenaba un solo hombre, Goliat. Pero los hombres de valor no los detienen nada, porque sabe que Dios está con él. El más grande de todo el universo está con nosotros. Así como estuvo con David, también está con nosotros. En 1 Samuel también 17, verso 38 al 40 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El hombre de valor no piensa en lo que no tiene, sino que usa lo que tiene. A lo mejor en esta pandemia podemos decir, es que no tengo dinero, no tengo esto, pero mira, yo te aseguro que Dios no nos ha dejado sin comer, que Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Y el valor es que hemos confiado en Él, hemos confiado en el Señor, hemos confiado nuestra vida, la vida de nuestra familia, porque nos ha dado valor y no nos ha faltado nada. No podemos usar las armas del mundo, las armas que nos ofrece el mundo para vencer esta pandemia. Necesitamos usar las armas que nos da el Señor para salir victoriosos, porque somos hombres de valor. Tenemos armas muy poderosas. Está la oración, está la fe, está la alabanza, está la adoración, está la palabra de Dios, están los pactos y las promesas que tú y yo hemos hecho para ser hombres de valor. Esto es lo que nos ha dado el Señor para hacernos hombres de valor y salir victoriosos. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y tú y yo vamos a poder vencer todas estas circunstancias que nos rodean, porque Dios está con nosotros y nos ha dado de su valor. Ahí mismo en el verso 33 dijo, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl pensaba que David no tenía valor,
que David no tenía experiencia. Le dijo, eres un muchacho, o sea, no has alcanzado el nivel, no has alcanzado madurez, no has alcanzado la estatura, no tienes la fuerza, no tienes la experiencia para enfrentarte a ese hombre de guerra, Goliat. Él ha sido guerrero desde su juventud y no tiene la experiencia necesaria. Mire, un hombre que no tiene valor trata de infundir temor al otro, trata de infundir temor a los demás. Y a veces la gente dice, oye, es que con esta pandemia muchos van a caer su fe, y eso no debemos declararlo. Tenemos que declarar que en esta pandemia Dios ha fortalecido aún más nuestra fe. Dios ha fortalecido aún más nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro ser. Y que hemos permanecido en Él. La gente que no tiene valor trata de que también los demás no tengan valor. Y no es así. No debe de ser así. En 1 Samuel capítulo 17, verso 44 dice, dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Mire qué preciosa declaración de este hombre de valor, de David. David no se dejó intimidar por lo grandote que estaba Goliat, por las armas que llevaba, por el escudo, la coraza, por la espada que llevaba Goliat. Él no se dejó impresionar, porque sabía que el más grande de todo el universo, de Jehová de los ejércitos, estaba con él. Estaba con él, mire. Una declaración. El hombre de valor no se deja intimidar por las palabras del enemigo. El enemigo a lo mejor nos va a decir, es que tú eres pobre, es que tú no vas a poder, es que tú no eres nadie. Tú solo no vas a poder. No te voy a destruir. Pero nosotros debemos de tener la certeza que el más grande, que es Jehová de los ejércitos, está con nosotros y Él nos va a sacar victoriosos. A ti, a mí y a todos, nuestras familias, vamos a salir victoriosos de esta pandemia. Por eso no nos dejemos intimidar por lo que diga el mundo. No nos dejemos intimidar por lo que veamos en las noticias. No nos dejemos intimidar por lo que pasa a lo mejor en nuestro alrededor. Debemos de tener la seguridad y declarar que Jehová está con nosotros y Él nos va a sacar adelante, porque tú y yo somos hombres de valor. Porque sabemos y tenemos la seguridad que quien está con nosotros. Pablo decía que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y más fuerte es el que está de nuestro lado que el que está en el mundo. Y mira las declaraciones que hizo un hombre de valor como David. Dice, Jehová te entregará, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos, no tan solo el tuyo, sino de todos los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y toda, mire, la última declaración, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y mire, ya estamos pasando esta pandemia. Todavía falta para salir totalmente, pero vamos a salir en victoria. Y todo el mundo sabrá que en el Shaddai hay Dios. Hay Dios poderoso, hay Dios fuerte y que nos da valor y nos está sacando en victoria. Ahí en 1 Samuel 17:11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y miren, los hombres que no tienen valor se turban luego, se atemorizan por las amenazas del enemigo.
Y a veces las noticias nos envuelven, o nos dejamos envolver por las noticias, y que ya hay tantos contagiados y sigue aumentando los contagiados y siguen muriendo gente. Sí está pasando eso, la verdad, sí está pasando. Pero tú y yo no debemos de tener temor, sino porque Dios está con nosotros. Jehová está con nosotros y Él nos da valor y fortaleza para salir adelante y ser victoriosos. En 1 Samuel 17 del 26 al 28 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Los hombres de valor saben que la pelea es contra el enemigo, no contra, no contra los que están en su casa. No es contra el hermano, no es contra la hermana, no es con la familia, es con el enemigo. No es con el enemigo. Y a veces queremos echarle problemas o la bronca a otros, pero nosotros tenemos que salir adelante. No es con el hermano, es con el enemigo con el que tenemos que pelear y salir vencedores, porque Cristo Jesús está con nosotros. David no peleó con Saúl, no le dijo, porque eres miedoso. No le dijo al ejército de Israel, no sean miedosos, cobardes, no se escondan, ¿no? Él nunca les reclamó ni les reprochó eso, sino al contrario les infundió valor. Ese valor que él tuvo se los infundió a ellos, de tal forma que cuando venció a Goliat, ellos salieron. Entonces, un hombre de valor no critica al débil. Un hombre de valor no critica al cobarde. Un hombre de valor no critica al que tiene miedo. Y ciertamente muchos hemos tenido miedo y temor por esto. Pero Cristo Jesús nos da valor para salir adelante. Así como sacó a David, también nos va a sacar a nosotros. Porque es lo que dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Si el enemigo nos tiene que tener miedo a nosotros. El diablo nos tiene que tener miedo a nosotros porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pues miren, mis hermanos, en 1 Samuel 17, 28 dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, le recriminó y le reprochó. Los hermanos de David le tenían miedo a Goliat y prefirieron echarle bronca a David. Y qué triste, a veces le echamos más bronca a la gente, a los hermanos, a la familia, cuando no van bien las cosas o cuando están los problemas tremendos. Y le queremos echar la culpa a los demás, en vez de enfrentar a los problemas, en vez de ir contra el gigante que nos está deteniendo, en vez de ir contra el gigante que nos está queriendo arrebatar las bendiciones. Ahí en 1 Samuel, verso 13, del 13 al 14, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire, un hombre de valor no es buscado por el pueblo, un hombre de valor es buscado por Dios. Y vean, a Saúl, ¿quién lo escogió? Saúl lo escogió el pueblo. El pueblo quería un rey y buscó a Saúl. Y se lo exigió no tan solo al profeta Samuel, sino a Dios mismo, danos un rey, porque el pueblo lo demandó. Pero cuando un hombre de valor es buscado por Dios, Dios lo respalda. No tan solo lo unge, lo respalda y está con él. Y los Saúles son pedidos por el pueblo,
no son buscados por Dios. Y los David son buscados por Dios. ¿Por qué? Porque ve que son conforme a su corazón. A su corazón. Por eso cuando David murió dice, fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Y Dios quiere que tú y yo seamos conforme a su corazón. Hombres de valor. Y es algo que nosotros tenemos que ver. Que tenemos que ser hombres de valor. Infundirle aliento a la familia. Infundirle valor a la esposa, a los hijos. Que vamos a salir triunfantes en esta pandemia. Bien. Vamos a ver, por último, mire. Dios está buscando verdaderos hombres de valor. Que aunque se caigan, también sepan levantarse. Que sepan amar a su familia. Que sepan cuidar de sus hijos, de su esposa. Obrar como ejemplo de valientes. Que sepan guiar a su familia con su ejemplo y su amor. Un verdadero hombre de valor sabe ser amigo, consejero, respetuoso, dado a los demás y amoroso, digno de ser seguido, acompañado y admirado. Por eso después de que David venció a Goliat, fue admirado por todo el pueblo. Todos querían estar con David. Todos querían seguir a David. Y mire lo que dice Albert Einstein, uno de los científicos más grandes que han existido en el siglo XX. Dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Lo dijo Albert Einstein. En 1 Corintios, versos 16 y 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que esforzarnos y mostrarnos como hombres de valor ante las circunstancias más difíciles. A lo mejor hemos sentido temor, hemos sentido miedo por lo que está pasando. A lo mejor estamos pasando por escasez. A lo mejor estamos perdiendo trabajos, hemos perdido el trabajo. Pero hoy Dios nos ha escogido conforme a su corazón porque somos hombres de valor. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él nos infundió el valor más grande de ser sus hijos. Tú y yo somos hijos de Dios, por lo tanto somos hombres de valor. Transmítelo a tu familia, a tus hijos. Vamos a orar ahí. Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Ciertamente la mayoría hemos tenido miedo y temor de lo que está pasando, Padre. Ayúdanos a confiar más en ti, porque tú eres el más grande de todo el universo. Aún más grande que el universo mismo tú eres, Padre. Ayúdanos a salir vencedores como hombres de valor de esta pandemia. Quita todo miedo, todo temor de nosotros, Padre. Ayuda a mis hermanos a que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos. Y bendice a cada uno de mis hermanos, te los ruego, de sus familias. Guárdalos de todo mal. Líbralos, Señor, de toda esta pandemia, Señor, que está azotando al mundo, Padre. Y que nunca falte tu provisión, que nunca falte el pan en cada mesa de mis hermanos. Bendícelos, Señor, en gran manera. Gracias porque ti somos más que vencedores.